Vamos a leer en el capítulo 9, el versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, esto que Dios puso en la mano, en el pensamiento de Salomón para escribir, habla precisamente de eso, de lo que se requiere de tener esa disposición, donde naturalmente no estamos hablando de tomar responsabilidades ajenas en el sentido de entrometernos en el trabajo de otros, sino hay cosas que Dios nos va a permitir que estén delante, y uno podría decir, sí hay otros que pudieran hacer esa labor, sin duda, pero ya Dios nos puso allí y podemos hacer cosas tan sencillas como recoger algo que está tirado en el piso. Tenemos la posibilidad, porque creo que ustedes entienden que no todos tienen la posibilidad. Aquí podríamos reprocharle a Axel que no ha recogido nada de lo que está tirado en el suelo, pero hablando de que ya se va tomando conciencia y creciendo, o hablando aún de las capacidades que Dios nos ha dado, pues hay tareas que podemos realizar, donde uno puede darse cuenta que tanto como uno se disponga a hacer una bendición para otros, Dios nos va a usar y va a ser algo maravilloso poder apoyar a esa gente. Y les decía, como puede ser así de un momento como esto que acabo de mencionar, de recoger algo que está tirado en el piso, como puede ser una tarea larga, como es la de ocuparse de un enfermo que tal vez nunca se levante ya de su lecho de enfermedad, o hablando de cuidar huérfanos, atender a las viudas, cosas que hemos tenido ya la oportunidad de ir hablando. Y dentro de eso, naturalmente hay una gama enorme de trabajo que hay por delante, muchas cosas por hacer, donde a veces el simple hecho de tomarnos el tiempo para dar un consejo a alguien que lo requiere, porque se encuentra desorientado, desubicado, esto va a ser una labor que a veces uno dice, yo no quiero problemas, no quiero meterme en ninguna dificultad, y nos hacemos a un lado, y el único resultado de eso es que cuando vemos que la persona que estaba desorientada, confusa, comete una torpeza, pues uno se lamenta de no haber dado el consejo de una forma oportuna. Ahora, dentro de todo esto, lo que Dios nos va enseñando es precisamente cómo necesitamos tener disposición para servir, porque si no tenemos disposición para servir, prácticamente se nos tiene que estar diciendo, a ver, ocúpate de esto, ocúpate de aquello, haz lo de aquí, haz lo de allá. A diferencia de cuando uno tiene esa disposición, prácticamente está observando qué se necesita para poder participar y decir, me puedo encargar de esto o yo hago aquello. Y esto habla precisamente de disposición. A diferencia de cuando uno no tiene esa disposición, pues prácticamente ahora sí que cuando ve uno que hay una tarea por realizar, hasta se esconde, ¿no? Para que no nos puedan ver como posibles candidatos. Ahora, puedo decirles que cuando uno tiene disposición, es maravilloso ver cómo Dios nos abre las puertas para que podamos servir. Vamos al capítulo 11, también allí en Eclesiastés, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Echa tu pan sobre la
aguas, porque después de muchos días lo hallará reparte la tierra y así 8 porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Así es. Y hablando acerca de tener esa disposición, lo que Dios nos llama es a que podemos bendecir a alguien con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que podemos, pues adelante. Y lo que le llama al final de Gita, no sabemos qué vendrá sobre la tierra, Dios sí. Y algo que ha sido hermoso es poder pensar de qué manera Dios llega a usar las cosas. Quiero que ustedes piensen un poquito en lo que Mardoqueo dio. Y les digo, no sabemos a ciencia cierta la edad que tenía Esther. Pero el solo hecho de pensar de que, bueno, ya el pan, pues lo parto en dos. Y pues tengo que procurarle un lugar donde dormir. Y después resulta que viste y que también necesita algunas cosas para aprender, para desarrollarse, en fin. Y al ir viendo todo lo que representa, ¿no? Ahora sí que, al igual que en el matrimonio, eso de decir sí, pues resulta que atrás de ese sí hay una enorme tarea por realizar. No es solamente el momento de la ceremonia, donde con mucha emoción uno puede decir muchas cosas, sino todo lo que el Señor precisamente nos ha llamado a realizar dentro del matrimonio. Empieza la tarea y Dios nos da la oportunidad de ver todas estas cosas, donde lo que nos llama es a de ninguna manera ser perezosos, sino todo el tiempo está realizando una labor. Ahí mismo en el capítulo 11, vamos a ver el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Así es. Hablando de tomar en cuenta que al sembrar, ustedes y yo ya hemos aprendido, creo que lo suficiente, de que no solamente es cuestión de sembrar, hay que cuidar el desarrollo de esa semilla. El apóstol Pablo, hablando de este tema, dice: yo sembré, Apolos regó. Hace falta. Y después necesitamos ver cómo en toda la enseñanza, usando este ejemplo, habla de cuidar las malas hierbas, de cómo darle toda la oportunidad a que esa semilla germine y dé fruto. Y entonces, por eso, en los versículos anteriores dice que el que mira al viento o observa el viento no va a sembrar, y el que mira en las nubes no va a cosechar. Y por eso, hablando de esa disposición que se requiere para el trabajo, pues nosotros nos damos cuenta que hay labor por hacer. Y dice que por la mañana sembremos y a la tarde no dejemos reposar nuestra mano, de pensar que ya hicimos suficiente y que ya entonces podemos cruzarnos de brazos, sino que hay que seguir trabajando, porque para que haya un resultado de esa siembra, para que no se pierda ese trabajo realizado, pues hay que seguir sobre él hasta obtener el resultado que se está buscando. Ahora, vamos a ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 11,
los versículos 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así de que simplemente puede uno pensar en esto, y quiero que piensen ustedes un poquito en esta situación. Cuando Mardoqueo es llevado a Babilonia, va en plan de esclavo, de reo de guerra. Así de que, habiéndose hecho responsable de Esther, uno puede considerar lo siguiente: cómo es que dentro de todo lo que estaba sucediendo, simplemente él tenía que pensar que si había un pan, pues no podía él simplemente comérselo, sino que necesitaba considerar a Esther. Por eso esto que acabamos de leer, hay quien reparte. Y cuántos momentos de limitación y tal vez hasta de privación pasó Mardoqueo mientras estaba desarrollando esta responsabilidad con Esther de haber tomado su cuidado. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo podemos considerar en razón de lo que Dios nos ha permitido vivir y cómo Dios precisamente nos hace saber esto que acabamos de leer ahí en Proverbios, de que el alma generosa va a ser prosperada, como el Señor no tiene descuidados a quienes han tenido la disposición de compartir. Y entonces por eso uno podría decir que había pasado bastante tiempo y parecía que no sucedía nada. Creo que ya la única esperanza que tenía por ahí Mardoqueo es de que pues pudiera algún hombre interesarse en Esther y que tuviera lo suficiente para darle o cubrir sus necesidades, y creo que con eso él estuviera más que contento. Nunca se imaginó lo que iba a venir después de esto, como lo leíamos allí en el capítulo 11 de Eclesiastés. Él nunca pensó que ese pan que había repartido un día iba a regresar y ya crecidito, ¿no? Bueno, y eso es parte de lo que creo que es importante que entendamos. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 6, en el versículo 9. Sí. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Te vamos a dejar una tarea. Bueno, tal como lo dice aquí la palabra, el Señor nos ha llamado a hacer el bien, a bendecir a la gente, a que todos aquellos que nos rodean, a causa de tener esa actitud dispuesta, donde tenemos ya la decisión de hacer todo lo que nos venga a la mano para hacer, y naturalmente solo, y esto sí tenemos que remarcarlo, de acuerdo a nuestras fuerzas, a la capacidad que Dios nos ha dado, porque ya en lo personal lo he vivido, de querer llevar las cosas más allá, y lo único que ha sucedido pues es que realmente ha habido todo un desastre
¿no?, alrededor de esto, simplemente porque al haber excedido lo que Dios me había dado, pues estaba yo ya fuera de orden, no era parte del plan de Dios, y esto trajo sus consecuencias para mí y para la familia. Por eso creo que es importante que entendamos que cuando el Señor lo dice así, ¿no?, que hagamos todo lo que nos venga a la mano para hacer según nuestras fuerzas, es porque está marcando un límite. Y yo sé que podemos ver mucha más necesidad y podemos pensar en muchos más casos, pero si nosotros pasamos por alto esta instrucción de parte de Dios, podemos tener un problema. Así como Esther quedó huérfana, creo que ustedes pueden considerar también conmigo que había otros tantos huérfanos en medio del pueblo de Judá. Y si lo que vivió Mardoqueo de repente hubiera dicho, bueno, como hacemos ya nuestras normas, ¿no?, donde comen dos, pues comen tres, ¿no?, y donde comen tres, comen cuatro, y ya llegaría el momento en que dirían, bueno, ya como somos 10, nada más vuelan el pan, porque pues ya no alcanza para más. Es decir, llega un momento en que está fuera de toda capacidad. Y sí es importante entender esto, porque habiendo tomado la responsabilidad de Esther, que uno diría, bueno, era su pariente, había algo que los ligaba más directamente, es cierto, pero al mismo tiempo ustedes saben que hay quienes llegan a sentirse culpables, ¿no?, de que cómo la ayudé a ella y no ayudé a otros. No estoy en la posibilidad, no tengo por qué sentirme culpable. Dios no me ha llevado a más. Si me hubiera dado más, uno puede entender que sí, tengo toda esa responsabilidad. Pero si Dios no me ha dado más, entonces más vale que yo me limite a lo que realmente puedo. De otra manera, lo que voy a provocar es lo que empezó a suceder allí en la iglesia primitiva, que los apóstoles se estaban excediendo en la tarea con la iglesia, y digo excediendo porque su trabajo era la predicación de la palabra y la oración, y ellos empezaron a atender a las viudas, y lo único que provocaron fue precisamente que las viudas empezaran a murmurar, todas las que se sentían desatendidas, o que cuando ya llegaba su turno de que les dieran el atole ya estaba frío, ¿verdad?, cosas así. Y entonces, por eso, cuando Dios nos habla acerca de hacer el bien, nos ha llamado precisamente a que podamos con entendimiento desempeñarnos de tal manera que hagamos las cosas que convienen, y que entonces, por esa misma gracia de Dios, caminemos en todo orden. Ahora, algo que viene a ser muy importante, allí en el capítulo 2 de Esther, otra vez, no vamos a leer el pasaje, nada más lo menciono, es que dice ahí a partir del versículo 8, que ya se divulga el mandamiento del decreto del rey en cuanto a reunir a las doncellas ahí en Susa, y nos hace saber el Señor que también está llamada allí a la casa de las doncellas, donde estaba Hegai como responsable, era un eunuco. Y una cosa que nosotros podemos apreciar aquí es que, ahora sí que independientemente de su bella figura, de su hermoso parecer, evidentemente Mardoqueo había hecho un buen trabajo en cuanto a enseñarle con respecto a sus actitudes y su forma de comportarse, de tal manera que, como lo dice ahí, su manera de desempeñarse provocó que hallara gracia delante de Hegai,
este eunuco, y ahí llegó, y tuvo que pasar un tiempo de preparación antes de poder presentarse al rey. Hablando acerca de ese tiempo, Dios nos ha hecho saber que a cada uno de nosotros nos ha llamado para ser parte de la esposa de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios se toma su tiempo para trabajar con cada uno de nosotros a fin de que podamos presentarnos delante de Dios tal como le es agradable a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hablando de que pasó un año antes de que Esther pudiera ahora sí que estar frente a frente del rey, pues habla de cómo nosotros necesitamos no solamente esperar a que pase el tiempo y que llegue el momento de estar delante del Señor, sino como Dios nos ha hablado, necesitamos estar listos, preparados, vestidos con vestiduras blancas, es decir, Dios nos ha hablado de todas las condiciones y características en las cuales necesitamos encontrarnos para ser gratos a los ojos de nuestro Señor Jesús. Porque si nosotros nada más dejamos pasar el tiempo, pero no lo aprovechamos y no estamos listos y preparados para lo que el Señor quiere, no estamos conforme el Señor lo desea, pues ustedes pueden entender que se presentaron muchas chicas, muchas doncellas, pero solo Esther fue escogida. Y como lo leíamos la semana pasada allí en el capítulo 9 de Primera de Corintios, usando la figura de alguien que compite por una corona, dice que compitamos de tal manera o corramos de tal manera que obtengamos el premio, la corona. Ahora, hablando entonces de cómo el Señor ha estado provocando a cada uno de nosotros a atender a la forma en que está trabajando para prepararnos para ese encuentro con Jesús, pues nosotros podemos darnos cuenta que el Señor nos ha llevado a poder dejar cosas que no son gratas o que no corresponden a lo que quiere. Me llama mucho la atención porque dice que en primer lugar habían estado aprendiendo lo de los perfumes, todo lo que era la forma de perfumarse, cómo combinar los olores. Y Dios nos llama a nosotros a ser de olor fragante para Él. Y cuando nosotros entendemos lo que esto significa, siempre vamos a mirar en el Antiguo Testamento aquello que dice en Levítico, ser de olor grato delante de Dios. Y tiene que ver con una entrega completa, incondicional, donde lo que prive principalmente en nosotros sea la gratitud por el privilegio de conocerle, por el privilegio de servirle y aún por el privilegio de, si así le parece al Señor, padecer por causa de su nombre. Y entonces todo esto nos permite que de nosotros se desprenda de nuestro espíritu, de nuestro ser, ese olor grato delante del Señor. Y luego dice que venía los 6 meses siguientes para aprender ahora sí cómo vestirse. Y entonces Dios nos ha llamado a vestirnos de entrañas de misericordia, de verdad, de justicia, etc. Esto que en el libro de Apocalipsis dice que el lino fino son las acciones justas de los santos, y que Dios nos llama a que nuestras vestiduras siempre sean blancas, por lo tanto que siempre estemos listos para encontrarnos y que nuestras lámparas siempre estén llenas de aceite. En fin, hablando entonces de cómo Dios ha estado haciendo su obra, preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Y quiero insistir en que, como está escrito en Efesios,
nosotros necesitamos redimir el tiempo, ser sabios, porque además nos queda poco tiempo y necesitamos aprovecharlo para estar conforme al corazón de Dios. Y una vez dice que ya le llega a Esther su turno de presentarse. Cada una de las que se presentaron podía escoger cómo arreglarse. Y algo muy interesante es lo que uno ha visto, ¿no?, de la gente que va pues a una fiesta, a una boda, que va a un evento. La forma de vestirse nos dice mucho, nos habla de qué cosas le dan importancia y demás. Y por eso uno puede ver que, aún hablando de los criticones de la moda, pueden descalificar a algunas personas por que les parece que aún a los ojos del mundo que la manera en que se vistieron fue muy reprobable, nada grata, no corresponde a lo que es el evento. Pero por otro lado, nosotros podemos ver lo que hizo Esther, y por eso les decía hace un momento, uno puede valorar el trabajo que hizo Mardoqueo al formarla, al instruirla, y cómo la llevó a principios y valores importantes. Y aquí nosotros podemos ver que ella se acogió al consejo de Hegai, porque lejos de empezar ella, pues dentro de todo lo que podría escoger, escuchó a este hombre que por el tiempo que tenía sirviendo al rey ya conocía sus gustos, ya sabía cuál era el color favorito del rey, cómo le gustaba ver a las mujeres, es decir, que podía en un momento dado apreciar, porque como decimos, hay algunas que se cuelgan hasta el molcajete. Y hablando de cosas que Dios nos ha llevado a descubrir de lo que es la real hermosura, hablando de nosotros, el Señor nos ha hecho saber de la hermosura de la santidad. Y es por eso que entendemos por qué el Espíritu Santo trabaja constantemente en nosotros. Y si preguntamos cómo serle gratos a Dios, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a aquellas cosas que el Señor aprueba, aquello que le es grato, lo que el Señor desea, cómo es que podemos, como lo hablábamos la semana pasada, serle agradables al Señor. Bueno, y entonces aquí lo que me interesa compartir con ustedes es este asunto de apreciar el consejo. Vamos a Proverbios, al capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 20. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ahora, una cosa que es muy importante aquí es que sin duda va a haber muchos que nos aconsejen. Un evento muy triste fue el de Roboam, que habiendo pedido consejo a los ancianos, no lo tomó en cuenta, sino que le pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, que ya no eran tan jóvenes, ya eran cuarentones. Pero hablando de cómo no todos los consejos son buenos, son sanos. Aquí
cuando dice, escucha el consejo, fíjense a qué lo liga, y recibe la corrección, donde precisamente al estar actuando nosotros, hay quien nos observa, y si nos ama, entonces va a llamar nuestra atención sobre aquellas cosas que no estamos haciendo de una manera correcta, de una manera propia. Y lo que viene como resultado pues es una corrección, señalando las cosas como se requieren hacer. Y vendrá el consejo de qué es lo que conviene hacerse en razón de esa situación en la que nosotros nos hemos encontrado, de esa acción que hemos llevado a cabo, o esas palabras que hemos dicho. Y como lo dice aquí, necesitamos escuchar y recibir la corrección para que podamos ser sabios aún en la vejez. Sobre todo por esto que hemos llegado a comentar, que hay gente ya de suficiente edad como para pensar que han vivido tantas cosas, tantas experiencias, y que entonces uno encontraría sabiduría en ellos, y lo que encuentra es puros disparates, ¿no? Gente que nunca aprovechó las experiencias, que nunca maduró, que no prestó su oído a la corrección, y por lo tanto nunca recibió realmente un consejo de vida, y no es sabio. Por eso cuando Dios habla de esto, habla de cómo podemos ir creciendo de tal manera que vaya afirmándose en nosotros la sabiduría y podamos ser una bendición para nosotros. Sobre todo por esto, vamos a leer en capítulo 20 y en el versículo 5. Este es el punto. Ahora, creo que necesitamos mirar la gran diferencia entre oír, escuchar un consejo y recibirlo como una instrucción, como una orden. ¿Por qué? Porque realmente es algo que necesitamos considerar. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer va a tener un resultado, va a tener un fruto, va a haber una consecuencia. Y yo necesito considerar eso. Por eso lo que acabamos de leer aquí. El consejo es como un agua profunda. Y si nosotros no nos damos a la tarea de mirar todo lo que eso implica, pues entonces puede ser que llevemos a cabo lo que nos aconsejaron que hiciéramos, pero como no hemos medido sus resultados, sus consecuencias, pronto vamos a tener sobre de nosotros algo contrario. Déjenme comentarles esto. Estaba compartiendo con una hermana y me hablaba de alguna vez que se acercó para platicarme sus problemas, que mi consejo fue: espera en Dios. Y que ella pensó, claro, como el pastor no lo está viviendo, pero que ahora que ha pasado el tiempo, que ha visto las consecuencias de no esperar en Dios, habrá entendido por qué el consejo, y que no era simplemente por decirle algo, sino gracias a Dios son cosas que uno ha creído. Y la situación muy interesante es que también
viendo lo otro. Hay quienes han esperado en Dios y siguen esperando y siguen esperando, y llega un momento que por eso lo que tenía yo la oportunidad de compartir es el domingo, ¿no? De cómo esa espera puede ser tan larga que uno pueda llegar al punto de desesperarse. Y Dios lo que nos llama es a que creamos que realmente Él nos ha escuchado, porque hemos venido a Él con un corazón contrito, humillado, dispuesto en el nombre de Jesús, y Él tiene una respuesta en su tiempo, no en el nuestro. Y que sé que a veces ha habido que esperar mucho y largo, dependiendo de la situación, porque hay cosas que no van a tener que esperar mucho, precisamente porque se requiere algo más inmediato. Pero hay cosas que Dios nos ha permitido estar esperando y seguir esperando. Esto es parte de la consecuencia de oír el consejo de Dios, como el apóstol Pablo se lo decía a los ancianos de Éfeso: yo no he rehuido de darles a conocer todo el consejo de Dios. Y dentro de ese consejo de Dios está aquello de cree en el Señor, espera en Él, confía en Él. Y al estar allí pareciera como que pues se nos están yendo todas las oportunidades, todo lo que nosotros hubiéramos podido hacer, todo por quedarnos esperando. Pero por eso dice, el consejo es como aguas profundas en el corazón del hombre, solo el entendido es el que puede alcanzarlo y ver de qué se trata. ¿Por qué? Porque cuando llegue la respuesta, han esperado de tal manera que han vivido lo que les estoy diciendo. Cuando llega la respuesta, les importa el tiempo que ha pasado, o se deleitan en la respuesta. Como lo que dice Jesús cuando la mujer da luz, ¿no? Sí. Todo ese tiempo de espera o de malestar que pudo tener, desaparece. Así es. Y por poner un ejemplo de lo que necesitamos considerar al escuchar un consejo, ¿no? ¿Qué implica? ¿A dónde le lleva? ¿Cuáles son las cosas? Para que cuando yo atiendo a lo que es la corrección del caminar, entonces me dé cuenta de cómo es que al haber recibido ese consejo me va a dar vida. ¿Qué le había aconsejado Mardoqueo a Esther? Que atendiera a la gente entendida, a la gente conocedora, que respetara a quienes estaban ahí, porque creo que ustedes pueden entender, como les pasa a personas que van a cualquier tipo de concurso, que si se obsesionan con la idea de ganar, casi están viendo cómo meterle zancadilla a los demás. Pero alguien que ha aprendido a que si le corresponde llega, simplemente descansa y hace lo que tiene que hacer. Y entonces, por eso podemos ver a Esther ir con toda calma y no llegar al momento en que tenía delante de sí pues una gran cantidad de ornamentos que ponerse, de vestidos, de perfumes y todo, y después de todo eso lo que hace es atender al consejo de Hegai. Y esto le da la oportunidad de, como dice la palabra, ella iba siendo grata delante de los ojos de todos, hallando gracia delante de la gente, y lejos de caer mal, más bien estaba evidentemente al servicio de los demás, porque creo que ustedes pueden entender que en ese tiempo de preparación, aún al estar con otras que podían tomar el lugar de Vasti, ella hubiera podido actuar de una forma egoísta, pero
por todo lo que podemos leer, evidentemente ella mantuvo esa actitud de servicio, de disposición, de atención, y llegado el momento, pues simplemente escuchó a Hegai. Él le dio consejos de todo lo que había visto, todo lo que había conocido del rey. Ella lo tomó, así se atavió, así se perfumó y así se presentó delante del rey. ¿A dónde la lleva? Pues a tener el resultado de ser grata somos del rey y por lo tanto escogido. Vamos a leer ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 22. Los versículos 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a la sabiduría, porque es cosa deliciosa el guardar el conocimiento, secretamente se afirmare sobre tus labios, para que tu confianza sea en Dios, que las ha hecho saber hoy a ti también. Así de que esto es lo que necesitamos tener muy presente siempre. Cómo es que necesitamos atender a la voz de los sabios, de la gente que ha caminado en el temor de Dios y que ha mostrado por sus frutos, por su caminar, que realmente puede darnos una palabra de vida, una palabra de bendición, algo que nos ayude a afirmarnos en el consejo y propósito de Dios. Vamos a Eclesiastés otra vez. Vamos al capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Sí. Y aconsejo que guardes el mandamiento del rey, la palabra de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala te excitas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dirá, ¿qué hace? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio cierne el tiempo y el juicio. Así es de que por eso el consejo es este: guarda el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y otra cosa muy interesante, dice: no te apresures a irte de su presencia. Y uno puede entender ni del rey ni de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos oír atentamente y ver de qué se trata, qué es lo que quiere. Y esto es importante porque, como lo dice aquí la palabra, tanto Dios como el rey hacen lo que quieren. Y ya sabemos que Dios no es caprichoso, el rey puede serlo, pero aún así la palabra del rey tiene autoridad, y esto es lo que nosotros necesitamos siempre tener presente. Y entonces, por eso, como lo aprende uno al actuar con todo entendimiento, guardando el mandamiento del rey y la palabra de Dios, lo que va a traer como resultado a nuestra vida es que vamos a ser gente sabia, y siendo sabios vamos a poder discernir dos cosas: el tiempo y el juicio que se hace sobre todas las cosas. Y todo esto nos da la oportunidad de seguir creciendo, madurando y teniendo cada vez una mayor oportunidad de ser una bendición en las cosas por realizar. Vamos otra vez a Proverbios, el capítulo 12.
al versículo 15. 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Así es. Y entonces, lo que nosotros podemos mirar en todos estos pasajes es la importancia de atender al consejo, ¿no? Y que podamos recibir como resultado de considerarlo, de ir hasta lo profundo del mismo, pues un fruto para vida eterna, donde lo que ponemos en práctica, lo que consideramos, aquellas cosas a las que le damos la importancia de vida, van a tener el resultado de tenernos listos y gratos a los ojos de Dios. De tal manera que, llegado el momento de estar ante el Rey, no tenemos que apartarnos de él avergonzados, como escribe el apóstol Juan, sino que podemos esperar eso con un vivo anhelo, con un vivo deseo de que el Señor llegue. Es como cuando uno ha estado preparando la casa, esperando a alguien que es para uno importante. Y entonces, una vez que hemos trabajado sobre el asunto, anhelamos, ¿no?, que la persona que esperamos o las personas que esperamos lleguen y disfruten todo lo que hemos hecho para ellos. Y cuando nosotros entendemos esto en razón de nuestra relación con nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta de cómo es que necesitamos apreciar todas las cosas y vivir de una manera diferente. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 14, y a partir del versículo 15, esta parábola que se le ha llamado la parábola de la gran cena. 14, a partir del versículo 15, toda la parábola. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a esforzarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ver los teadores de la hacienda. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, te voy a probarlo, te ruego que me excuses. El otro: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo de estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo: ve pronto en las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, tanto los pobres como los ricos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llenen mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron condenados los traerá al cielo. Grandes multitudes iban con él. No, ya. Ahí acaba la parábola. Sí. Ahora, esto que tiene un paralelo con la parábola que aparece en Mateo 22 de el rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo, habla de cómo es que se puede llegar a despreciar ese privilegio tan grande, y que, como ya lo habíamos hablado la semana pasada, hablando de Basti, terminan perdiendo la corona. Y uno puede pensar, habiendo ya sido invitados, ya estando a su lugar, considerar que no era de tal importancia que lo cambiaron por ir a conocer una hacienda que acababan de comprar. Que uno dice, podía haber cualquier otro día, ¿no? Otros allí, su yunta y lo mismo.
Y el otro dice, pues me acabo de casar, pues ven a seguirle celebrando, ¿no? Pero lejos de apreciar lo que significaba, despreciaron eso. Y ahí en Mateo 22 dice, no eran dignos. Y entonces, por eso la orden del rey, del Señor, de ir por los caminos, por los vallados, traer a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pobres. Y aún en esto, fuérzalos a entrar. En Mateo 22 habla de que ya estando a todos, al entrar el rey vio a uno que no estaba vestido de bota, que también estaba despreciando la situación. Y todo lo que logró fue que lo echaran fuera. Por eso cuando hablamos acerca de todo el consejo de Dios, hablamos de poder reconocer el privilegio que Dios nos ha dado. Que como lo dice en Apocalipsis, bienaventurados todos los que son llamados a las bodas del Cordero, participar en ellas. Ese es nuestro privilegio. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Guardar el consejo de Dios, el mandamiento de Él, y mantenernos en una relación con Él que nos permita dar fruto para la honra y la gloria de su santo nombre. Muy bien, solo puedo añadir algo que vamos a ver más ampliamente en la próxima semana, si Dios lo permite, nos da vida. ¿Cómo es que Mardoqueo, en esa actitud que tenía de servicio, al estar ahí todos los días viendo cómo iba Esther, tuvo la oportunidad de enterarse de lo que un par de eunucos tramaban contra el rey? Y lo denunció, lo hizo saber a Esther, y Esther naturalmente al rey. El rey lo investigó y halló que era cierto, y entonces colgó a estas personas. Pero lo que voy es como Mardoqueo pudo decir, mejor no me meto, no vaya a ser que me den a mí primero antes que al rey. Pero lo que es tener esa disposición y esa actitud de servicio y ese entendimiento para hacer las cosas. Y entonces, por eso, para nosotros viene a ser importante el que, teniéndolo presente, lo practiquemos. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Quieren hacer algún comentario más? En el caso, cuando se hace el decreto y se hace el llamamiento para que vayan las doncellas, ¿esto era obligatorio? Sí. O sea, no fue una decisión del Marco que va a decir, pues lo voy a llevar para que... No, es que de parte del rey andaban buscando a las eso chicas lindas. Sí. Ayer tuvimos ahí una experiencia en casa, ya en la nochecita más o menos, nos fueron a tocar los vecinos, que nuestra vecina exactamente